Vamos a, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar ya en la última jornada de discusión. También gracias a los que están conectados. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la penúltima mesa, al penúltimo foro, que hoy nos toca la reforma o la iniciativa de reforma en materia de maltrato animal, ¿no? Ya un tema importante que hoy por hoy ya se visibiliza y para eso tenemos a dos grandes ponentes, a la doctora Flor Balboa y a la maestra Hortensia, ¿no? Que también es profesora de aquí de la facultad. Ellos nos van a hacer el favor de llevar esta mesa y de darnos algunas reflexiones sobre esta iniciativa y sus alcances. ¿Ok? Muchísimas gracias. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, va a empezar la profesora Hortensia y para eso voy a leer algunas líneas. Ella es Hortensia Escobar Hernández, egresada de la Facultad de Economía de aquí de la UNAM. Cuenta con un seminario en Economía Pública y un diplomado en Economías de Mercado y Capitalismo, Estructura y Dinámica. Ha sido profesora adjunta de asignatura en las diversas materias como Economía Política, INAE, Historia Económica, Métodos Cuantitativos. Actualmente está en el área de la Academia de Investigación y Análisis Económico. Fue supervisora social honoraria del proyecto Central Fotovoltaico de la SEDA hasta enero de 2024. Fue directora de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía de Tlalpan, logrando financiar a más de 1,000 microempresas y cooperativas con bajo impacto ambiental y con la participación de mujeres en la vida económica de la localidad. Fue de 2012 a 2014 secretaria técnica de la Academia de Economía Política de la Facultad de Economía. Fue ayudante de investigación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CICH de la UNAM. Coordinó y asesoró proyectos productivos y de vivienda para mujeres indígenas en la comunidad de Palma de San Luis Potosí, asesora de proyectos productivos y de vivienda para mujeres. En 2015, coordinadora de evaluación y sistematización de proyectos en materia de derechos humanos. Participó también en el programa de acompañamiento de desarrollo comunitario para mujeres. Tiene distintas ponencias como Mujeres y Trabajo y Sindicato, pláticas, política pública en fomento de la economía solidaria. Ha dado entrevistas, experiencias en la gestión pública de la economía solidaria y algunas otras ponencias, así como cursos, artículos y colaboraciones, como la construcción de una ciudadanía temprana, que es un manual, el artículo en colaboración con María de Jesús Ramos Casiano, la otra cara de las políticas neoliberales de exclusión en educación, y ha moderado el foro de la Cámara de Diputados, Presupuesto para la Educación Pública en 2010. Pues le damos la bienvenida a Hortensia y adelante. 20 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a… Se oye mejor, ¿verdad? Bueno, primero quiero agradecer a la coordinación de la Academia de INAE por organizar estas jornadas. Creo que son muy importantes, muy relevantes en la coyuntura nacional, en la coyuntura electoral. Creo que la mesa que estamos discutiendo acá de repente podría estar un poco alejada quizás de los temas de coyuntura o de lo que vemos los economistas. Sin embargo, si le rascamos un poquito veremos que no estamos tan alejados de estos temas. Y también agradezco, bueno, estar con la doctora Flor Balboa. Para mí es maravilloso estar aquí con ella. Voy a presentar yo solamente unas primeras reflexiones sobre la iniciativa presidencial. Realmente no voy a profundizar mucho, solo voy a dejar algunas cosas anotadas, un poco para en tema de, pues, de provocar la reflexión, el pensamiento, provocar el desarrollar estas ideas que yo les dejo en la mesa y empezar a dialogar.
En primer lugar, bueno, la estructura de la presentación. Primero vamos a ver la propuesta de reforma. Luego vamos a traer algunos elementos de la crítica de la economía política para entender la problemática de la explotación y crueldad animal. Y luego vamos a ver un poco los límites de la reforma y las necesidades a largo plazo. Y por último, las acciones colectivas. Se reforman los artículos. Lo que está proponiendo el Ejecutivo mexicano es que se reformen los artículos 3º, 4º y el número 73. En el tercero, digamos, se agrega en el párrafo 12º del artículo, donde se habla sobre cuáles son las temáticas de los planes y programas de estudio. Se agrega la parte que está donde se propone, en la parte negra, se agrega la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, característica y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano, entre otras. Entonces, lo que está pasando aquí es que se está incluyendo la enseñanza de la protección de los animales dentro de los planes y programas de estudio y se está elevando a rango constitucional. Eso es lo que se está proponiendo. Después se propone adicionar un párrafo 6º al artículo 4º y obviamente se van a recorrer en su orden los subsecuentes de la Constitución Política. Aquí en el 4º se reconocen los derechos sociales fundamentalmente y se agrega que queda prohibido el maltrato a los animales y que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas. Y por último, se reforma la fracción número 29G del artículo 73 y tiene que ver con que se está buscando que exista armonización porque tenemos diferentes legislaciones en materia de maltrato animal a nivel estatal, a nivel local, y no hay una armonización o algo que rija. Entonces le confieren, bueno, ahorita vamos a ver, que se puedan establecer leyes que establezcan la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno para poder garantizar esta protección. Y bueno, según la Secretaría de Medio Ambiente, entonces, ¿qué serían los objetivos de esta reforma? Primero, la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo, medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos necesarios, incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudio de la educación del país. Y como les dije, también faculta a partir de la reforma del artículo 73 al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales. Esta, como dice la propia reforma, este objetivo, digamos, tiene correspondencia con la Guía Ética para la Transformación de México. En su punto número 20, ellos establecen que es éticamente necesario restaurar ecosistemas dañados para recuperar el equilibrio planetario y protegiendo la supervivencia de todas las especies, incluida la humana. El intelecto y la razón obligan a no destruir ni deteriorar el entorno natural y no otorga ningún privilegio. Y aquí me voy a detener un poquito porque quiero hacer ahí a ver si logro hacer el enlace, pero la idea es que, bueno, lo que estamos hablando en la reforma es que van a adicionar la protección a nivel nacional, porque como les decía, a nivel local y estatal hay mucho que está avanzado, porque la Ciudad de México está muy avanzada. Pero bueno, a nivel nacional se incorpora la protección, la prevención y la protección del maltrato a nivel constitucional. Y bueno, el maltrato animal, según ya está tipificado como delito en el Código Penal Federal en el artículo 419 bis. Y bueno, implica realizar actos de crueldad sin justificación causando lesiones graves a cualquier especie animal. Las penas pueden ser de entre 3 a 6 años de prisión. Y bueno, aquí les pongo algunas formas que las leyes han, más que definir exactamente qué es el maltrato animal, han dicho qué conductas se pueden considerar como maltrato animal, ¿no? Y es infligir daño físico, sufrimiento, dolor innecesario a los animales,
un abandono, una negligencia, una explotación indebida, que eso es importante, como pelea de perros, pelea de gallos, espectáculos crueles, pero no solo eso, creo que aquí, que justamente es donde quiero que reflexionemos, pero bueno, y el concepto de protección animal, esto es el concepto de maltrato animal, por lo que yo alcancé a revisar, y el concepto de protección animal en el ámbito legal, digamos, se enfoca en garantizar el bienestar del animal, así como promover una convivencia más ética y respetuosa. Sin embargo, existe maltrato y falta de protección, como acabamos de definirlo, al acabar con su hábitat y sus ecosistemas. De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en este momento existen más de 1,001 especies animales en situación de peligro, 241 en peligro crítico, 369 en peligro, 391 vulnerables. Dentro de estas especies, 847 son vertebrados y 154 son invertebrados, ¿no? Hay 73 aves, 111 mamíferos, y ahí están los datos. Y bueno, entre ellos es el jaguar, el lobo mexicano, la vaquita marina, el cóndor California y la tortuga caguama, ¿no? Entonces, creo que esta idea de también pensar en sus ecosistemas, en sus hábitats, en su hábitat y el deterioro que hemos hecho por nuestra patrón de acumulación y de producción, pues también nos obliga a ir un poco más allá de la reforma, ¿no? Sin embargo, antes de pasar a eso, hay una fisura importante en esta reforma a nivel federal y que está en la Constitución, creo que es importante. Todo el siglo XX se pensaba que los recursos naturales se podían ser explotados sin límites. Hemos pasado por advertencias, por propuestas alternativas, estamos en crisis económica, política, social, ecológica y seguimos sin cambios. Continuamos inmersos en un paradigma donde el crimen ambiental se ha mercantilizado, a pesar de que obviamente sus rendimientos son decrecientes porque se está terminando, la tierra es finita. Entonces, la reforma promueve un nuevo paradigma biocéntrico que reemplace el antropocentrismo dominante. Es decir, nos ofrece la oportunidad de reconectar con la tierra y sus habitantes para transitar de manera más consciente nuestro entorno. Lo que ven aquí, el diagrama, pues es un poco como la idea, ¿no? De el antropocentrismo dominante, y que está el hombre como el centro de todo y el que domina y que es superior, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo justamente el maltrato y la crueldad animal tienen que ver justamente con este antropocentrismo y además con el capital industrial. Pero bueno, entonces, además nos permite reconocer que los animales experimentan emociones cuando los volvemos sujetos de derecho, como miedo, felicidad, tristeza, aunque, y además, digamos, esta reforma, pues, por la vía de los hechos, es que está reconociendo que aunque no puedan expresarlas verbalmente, tienen derecho a tener esa protección, ¿no? Y también parte de que tanto los humanos como los animales comparten la capacidad de sentir dolor y placer a través del sistema nervioso. Tenemos la misma capacidad. Y bueno, algunos elementos desde la crítica a la economía política para entender la explotación y el maltrato animal. La explotación y el maltrato animal bajo el capitalismo está vinculado, como les decía yo, a jerarquías antropocéntricas, donde el centro de todo es el ser humano y se abroga esta superioridad con las otras especies y por tanto pueden ser sometidas, dominadas y explotadas. Y además hay una combinación con el capitalismo industrial, y estas dos cosas, por eso es que existe la intensificación en las prácticas como la ganadería. Entonces, lo que podemos ver es que los animales se integran socioeconómicamente en la sociedad, hablando ahorita, por ejemplo, de la industria ganadera, en la sociedad de clase capitalista a través de una relación de superexplotación con el capital llamada relación capital-animal.
El concepto de capital animal destaca la mercantilización de los animales, se plantea la existencia de una facción del capital que impulsa su explotación en el sistema de producción capitalista porque les genera plusvalía y por tanto ganancias. Entonces, un análisis estructural revela, por una parte, cómo los animales son sometidos sistemáticamente a la violencia, a la dominación y a la muerte dentro del sistema alimentario capitalista, sirviendo como materia prima para la producción y los productos de consumo para sustentar la vida humana. Y por otra parte, les decía, la supuesta jerarquía conferida en relación a nuestra capacidad de raciocinio afina el estatus para ejercer mecanismos de dominación, opresión y violencia hacia los animales. Y bueno, aquí hay muchos datos, yo voy a dejar la presentación para quien la quiera, pero la idea que yo quería hacer aquí era ver la importancia que tiene económica la ganadería en México. Tenemos, no es dentro de la ganadería, aquí está el ganado bovino, lo que tiene aquí, agarré nada más el ganado bovino, aunque somos más exportadores y tenemos más producción, me parece que en gallinas, pero también somos importantes en términos de lo bovino y de la carne, también lo porcino es importante, pero bueno, quería ustedes que vieran un poco el número de cabezas que estamos produciendo, digo, en el 2019, que son los datos que encontré, lo más cercano que encontré, y también quiénes son las regiones que están produciendo, y luego ver que la ganadería en México produjo la cifra más alta de la década en 2019, la cual se estimó en 22.621.558 toneladas de productos hechos a base de proteína animal. Y según expertos del sector, las ganancias rondaron los 462 millones de pesos mexicanos. Y bueno, aquí también hay algunos otros datos que yo se los voy a dejar. ¿Qué empresas están en el sector ganadero mexicano? Estas son empresas con capital mexicanas, digamos, que tienen gran importancia dentro del mercado y algunas ya exportan, somos exportadores también de carne. Entonces, estas son las que están ahí. También tenemos a las transnacionales en el sector ganadero, obviamente, ¿no? Que están muy metidas, las gringas estadounidenses fundamentalmente. Y bueno, ay, perdón. Es esta. Bueno, yo lo que quería comentarles con toda esta idea es que la realidad es que la industria ganadera convierte la vida de estos animales en una experiencia miserable. Hay una investigación que también lo voy a citar ahora que deje la versión final. Un grupo de veterinarias, igual que psicólogas en Veracruz, hicieron una investigación en un rastro y justamente esta parafraseo, que es un parafraseo de lo que ellas están diciendo como conclusiones, y entonces es una experiencia miserable. Estos siniestros lugares son en la práctica auténticos centros de exterminio masivo, donde las víctimas perciben el terror y la angustia de sus compañeras, siendo manipuladas sin la menor compasión. No se requiere de mucha investigación porque el sentido común nos dicta que sencillamente resulta imposible dar muerte a cientos y a veces a miles de animales en una sola mañana sin causarles un indecible sufrimiento. Entonces, además de esto, podemos meter también el tráfico animal, ¿no? Más o menos en 2017 la revista Forbes la estaba midiendo en un valor de 100 mil millones de dólares. También las peleas ilegales de perros, que son hasta en un ámbito cultural en México. Lamentablemente no encontré, es muy difícil encontrar cifras del mercado, porque es ilegal totalmente. Sin embargo, bueno, pues podemos estimar a través indirectamente por apuestas, ventas de entradas, etcétera. Pero lo que quería decir es que además de esto, súmenle las ganancias de espectáculos que involucran animales, más animales que son utilizados cada año con fines de investigación científica, o los que se experimenta con medicamentos que requieren mutaciones genéticas, tumores, etcétera, etcétera. Es decir, que
digamos, la reforma sí busca proteger, prevenir y prohibir el maltrato animal. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, esto no acabará con el sufrimiento de los animales. La violencia, explotación y exterminio persistirán hasta que los animales dejen de ser considerados mercancías o medios de producción o fuerza de trabajo. Por consiguiente, es imperativo buscar una mayor regulación de la industria ganadera mexicana y adoptar un enfoque sostenible que acompañe esta reforma. La reforma tendrá implicaciones políticas por los intereses económicos de las grandes corporaciones. Por eso me interesaba que ustedes las vieran. Por ello, tiene el riesgo de ser letra muerta en la Constitución. A pesar de eso, creo que critica al binomio o al dualismo hombre-animal, pero es poco claro sobre las implicaciones de la relación capital-animal, de la crueldad animal por parte del capital, legal o no. Y bueno, obviamente tenía que decir que tiene que tener viabilidad presupuestaria, y lo que yo encontré, por lo menos en los últimos años con respecto al presupuesto que ha recibido Profepa, pues es que ha estado disminuyendo. Les debo los datos reales, pero los incorporo. Pero bueno, encontré una nota donde hablaban que ni siquiera para los refugios hay alimentación ni medicamentos. Entonces, sí me preocupa la viabilidad presupuestaria, porque se puede quedar en buenas intenciones, o peor aún, se puede volver el Estado violador de sus propias leyes. Entonces, ¿por qué no se tienen lugares para tener de manera de bienestar animal a los animales que son decomisados o que son rescatados? Y bueno, como último, las acciones colectivas que yo creo que son importantes: fomentar, como les digo, la regulación y comités de vigilancia ciudadana en la industria ganadera, abrazar la reforma, eso es importante, por esto que decimos. Creo que esto pasa igual, creo que hace rato también hablaba la doctora Flor, pero un poco el caso de las mujeres, y sí, porque yo entiendo que esta reforma no nos da una solución de fondo del problema de los seres vivos y la explotación y la crueldad y la violencia que emana del capital, pero creo que en estos momentos como táctica, como estrategia, hay que defender la vida y están exterminando a los animales. Entonces, abrazar la reforma para legitimarla, pero sin renunciar al principio que otro mundo es posible. Ayudar al sector educativo en el proceso de alfabetización emocional. Es importante reconocer a los animales como seres sensibles. La legislación contra la agresión animal es una medida posterior o a posteriori, mientras que fomentar el bienestar animal es una labor previa que todos podemos apoyar como un proyecto de ética social. Entonces, les invito a analizar las dimensiones estructurales de la opresión, resaltando los intereses y sufrimiento compartido por los animales. Comprender el sistema más amplio de explotación que causa el sufrimiento de estos animales es fundamental, en lugar de enfocarse en los actos individuales de crueldad, aunque también son importantes y alarmantes en este país, pero yo no me fui por ahí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, pues ahí están varias reflexiones, límites, el tema estructural, y agradecemos mucho a la profesora Hortensia Escobar esta presentación. Bueno, vamos ahora a continuar con la presentación de la doctora Flor Balboa, pero sin antes no presentarla. Ella es doctora en economía por la UNAM, maestra en economía por la UNAM, licenciada en filosofía por la UNAM, es profesora de tiempo completo asociado C, tiene 44 años impartiendo la cátedra de economía política aquí en la facultad, tiene varias publicaciones, 17 artículos, y es miembro de la Asociación de Historiadores Palabras de Clio. Le recibimos con un fuerte aplauso. Que sirva. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues gracias a la presentación de Hortensia, que trató todos los aspectos relativos justamente a esta reforma propuesta, porque yo me voy a centrar en el significado del maltrato animal. Entonces, muchas gracias también a INAE por esta organización de las jornadas de discusión acerca de
20 que presenta la presidencia y donde yo me voy a abocar justamente a ver la relativa al maltrato animal. Sobre todo me voy a centrar en los estudios de investigador Alejandro Giles Navarro del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Bueno, en México, hasta junio del 2023, se sabe que 69.8 de los hogares en México cuentan con una mascota. Existen 80 millones de animales domésticos, según el cálculo. De ellos, 43.8 millones son caninos, 12.2 millones son felinos, 16.2 millones son felinos y 20 millones son diversas mascotas de diferente índole. Bueno, la idea es centrarse en el tema del maltrato animal. En México es un delito que se persigue con la cárcel, pero solo se castiga el 0.01 de los casos de maltrato animal. ¿Qué significa maltrato animal? Bueno, según la Sociedad Americana de Prevención y Crueldad hacia los Animales, ASPA, el maltrato animal se define como cualquier acto intencional que cause daño, sufrimiento o estrés innecesario a un animal, ya sea doméstico o salvaje. El cálculo es que 7 de cada 10 animales en México son víctimas de maltrato. De acuerdo con la Organización Defensora de los Animales Animanaturales, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en maltrato animal y el tercero a nivel mundial. Son cifras verdaderamente sorprendentes, pero además indignantes. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué el índice de violencia es tan alto en México? No solo mueren 9 mujeres al día, hay desaparecidos, secuestrados y asesinados a diario. Los niños son maltratados, explotados y abandonados. Los animales también sufren maltrato. La violencia se alimenta durante horas en redes digitales. Y no digo redes sociales porque son las que entablamos nosotros en nuestro actuar cotidiano, son redes digitales. Y el exceso ha convertido la violencia en cotidiana, en normal, en invisible, en banal, al extremo de transformarla en impune. El modo de reproducción social mercantil capitalista es un sistema, esto lo dijo Carlos Marx, esencialmente autodestructivo, destructivo del ser humano y de la naturaleza, justamente porque su objetivo es la acumulación de capital, entonces sistemáticamente va a sacrificar al ser humano y va a sacrificar todo el entorno natural, incluidos los animales. En aras de acumular capital, el sujeto social hoy en día se encuentra en crisis económica, política, social, cultural y climática. Según el secretario de la ONU, Antonio Guterres, no nos encontramos en la fase de sobrecalentamiento, ya estamos en la fase de ebullición. El sujeto social ha alterado la legalidad de la naturaleza, ha subvertido reglas elementales de conservación y preservación del medio y ha generado una verdadera catástrofe climática. Lo que ocurre es que el capitalismo es esta formación social fragmentada, descompuesta y enferma. La enfermedad proviene del propio sistema. Tiene que ver directamente con las formas de acumulación que constituyen su contenido fundamental. La sociedad no es de ninguna manera una comunidad, constituye una constelación de átomos, propietarios privados de medios de producción o de fuerza de trabajo. Cada uno está solo y se le enseña a ser un individuo que no tenga ningún respeto por los demás, más que en el cumplimiento de sus propios fines. Esta es la cultura empresarial. Los empresarios están enajenados por su apetito de ganancia. Marx decía, se han convertido en portadores del pseudosujeto social, el capital, cuya finalidad es autovalorizarse. Los políticos están obsesionados por su afán de poder. La pequeña burguesía vive ansiosa entre la explotación laboral y su deseo de enriquecimiento. Los trabajadores sufren jornadas extensivas
intensivas y bajos salarios, y los excluidos padecen la pobreza o la extrema pobreza. Nos encontramos en una sociedad distópica. Entonces, pretender la posibilidad de amar a los animales, de protegerlos, queda fuera justamente de la cotidianidad y la funcionalidad de este sistema tan insano. El desempleo para los jóvenes es un problema mundial. El desarrollo capitalista, y esto también lo dice Marx en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, genera necesariamente el desempleo. La mayoría de nuestros jóvenes enfrenta un sistema opresivo y en su frustración presenta comportamientos violentos y aversivos. En términos generales, la frustración, la ignorancia, la imitación y la presión social pueden generar conductas, costumbres y rituales de violencia. Es preciso comprender ante todo que los animales son seres sintientes, no hablan, no piensan, pero sienten. ¿Pero qué genera la violencia? En el ser humano, la agresión es innata, dicen los psicólogos. La violencia es aprendida. El ser humano agrede por instinto, para defenderse y sobrevivir. Pero la violencia es generalmente resultado de un ambiente social insano. Es decir, los niños en la primaria están llevando a cabo un bullying que llega hasta el asesinato. Nosotros estamos percibiendo justamente esta cultura de la violencia extrema, de manera que el fenómeno ha sido completamente normalizado. Estamos habituados ya a que la noticia siempre sea como una nota roja, ¿no? Donde existen miles de desaparecidos, existen cadáveres que se encuentran de pronto en diferentes lugares, etc. Entonces, el ser humano violenta el entorno natural, violenta al propio hombre, violenta a los seres vulnerables, como a las mujeres, los niños, y también violenta a los animales. El maltrato animal parece ser consecuencia de un sistema en que el sujeto se siente violentado. Desde la perspectiva filosófica, lo que tenemos son las reflexiones al respecto de lo que ocurre. El capitalismo es el primer sistema en la historia cuyo objetivo es la acumulación de capital. Todos los modos de reproducción social anteriores lo que tenían como finalidad era la reproducción del sujeto social. Es la primera vez en que esto no ocurre así. Por lo tanto, la sociedad capitalista en la conciencia social va a ser dividida entre un plano apariencial y un plano esencial. El plano de la apariencia es aquel en el que desarrollamos nuestra cotidianidad, en la práctica de comprar y vender, de utilizar productos y consumirlos, etc. Lo que queda obnubilado, lo que queda encubierto, es el plano esencial, que en este sistema una cúpula de privilegiados se enriquece a partir del trabajo de toda la sociedad. También, y por otro lado, es el primer sistema de la historia que convierte al trabajo en mercancía. En modos de reproducción social anteriores, el trabajo es concebido como tal. De hecho, el esclavo es una fuerza productiva. Pero en el capitalismo, el punto es que el trabajador vende su fuerza de trabajo como mercancía y el empleador la utiliza como si comprara un producto con la posibilidad de uso y abuso de él. Esto provoca el fenómeno de la cosificación. El trabajador ha sido convertido en cosa. Y entonces, como tal, se le trata como capital humano, pero ello se extrapola a todos los niveles de la vida social y lo que existe es una cosificación mutua. Cosificación de las mujeres como objeto de ornato, como objeto sexual, cosificación del padre como proveedor, cosificación de los hijos como objeto de dominio, etc. Entonces, por el lado del mercado, lo que tenemos es un escenario cósico donde en realidad parece que los productos son protagónicos y todo el proceso se lleva a cabo a espaldas del sujeto social, sin su intervención consciente. Por lo tanto,
las mercancías, como correlato de la cosificación, se convierten en protagonistas y en fetiches. Entonces existe el fetiche de la mercancía que va a obnubilar todo el panorama y a pretenderse que en tanto que fetiche el poseedor puede tener un reconocimiento social, puesto que no es capaz de entablar relaciones sociales genuinas, entonces el tener va a tener una primordial importancia respecto del ser. Y además de que todos nos cosificamos, se le rinde culto al dinero porque la gradación va del fetiche mercantil al fetiche dinero y termina en el fetiche capital. Todas las sociedades europeas son conscientes de que deben descarbonificar la producción y sin embargo tienen que seguirlo haciendo y hoy en día se están armando hasta los dientes para la guerra. Entonces, al respecto, Karel Kosik, que es un marxista connotado, lo que dice es que nosotros tenemos un plano de la pseudoconcreción, que es justamente este plano de apariencia donde nos quedamos atrapados en la superficialidad de la inmediatez, donde no somos capaces de reflexionar o de tener un conocimiento más profundo o de seguir un método de investigación adecuado. O Lukács, que lo que va a hacer es continuar con esta investigación sobre el fetichismo y la cosificación. Y Marcuse finalmente, que va a hablar del hombre unidimensional. El hombre unidimensional es violentado por este sistema opresivo y lo que tenemos es entonces este panorama que parece ser inevitable de violencia. La ansiedad, la depresión, la frustración generan violencia, pero en una sociedad mercantil, y esto es el colmo, la violencia se convierte en espectáculo. Podemos rastrear a lo largo de la historia los espectáculos que se realizaban en términos de atentar contra la vida humana, por ejemplo, en el circo romano, recuerden la frase de Juvenal, pan y circo para el pueblo, y era un entretenimiento matar a los esclavos, ¿no? Pero ahora resulta que en esta sociedad el espectáculo se convierte en motivo de enriquecimiento. Entonces tenemos en el circo, que afortunadamente esto ha cesado, pero teníamos en el circo a los domadores ante los tigres, ante los leones, en condiciones verdaderamente infraanimales. El maltrato animal se define como la violencia directa o indirecta ejercida sobre los animales, incluyendo la negligencia o abandono, con la intención de causar daño o sufrimiento. Ocurre que el maltrato animal es desahogo de decepciones para enfermos, pero puede suceder que se convierta en fuente de enriquecimiento. Allí podemos entender cómo solamente en una mentalidad esquizoide puede caber el disfrute de una pelea de gallos, de una pelea de perros, o de la tauromaquia, donde la muerte lenta y preparada de alguien es justamente el espectáculo, ¿no? Tenemos una sociedad donde el narcotráfico ha convertido a la muerte en objeto de culto y la ha vestido de santa. Hemos llegado al extremo de la enajenación. En una sociedad de mercado como la nuestra, la violencia se convierte en una mercancía que se compra y se vende como espectáculo para la búsqueda de emociones, para la depresión, para la frustración, como elemento catársico o simplemente como forma de escape a la rutina. El concepto de maltrato animal se asocia a la noción de crueldad. La crueldad es una anomalía de la conducta humana. Entonces yo no entiendo por qué esta crueldad se generaliza y todos van a los palenques con mucho gusto o van a presenciar un espectáculo donde el pobre animal está siendo constantemente herido hasta que termina justamente fallecido, ¿no? Se enfatiza el sufrimiento causado a los animales mediante la tortura, la zoofilia o el sadismo. Parecen en realidad espectáculos sádicos que, sin embargo, cobran gran importancia justamente por esta acumulación que se lleva a cabo.
los seres humanos pueden intencionalmente realizar o bien omitir acciones que pueden ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento. Y también pueden someter a los animales a la sobreexplotación de su capacidad física. La ley define a la crueldad como todo acto de brutalidad sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. En México, más del 70% de los perros se encuentran en situación de calle y más del 60% de los gatos tienen esta problemática. En 30 de marzo del 23, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para expedir una legislación general en materia de bienestar y trato digno a los animales. Se buscaba establecer bases generales y responsabilidades entre los 3 niveles de gobierno para el cuidado y protección de animales como seres sintientes. Debe ser obvio que los espectáculos que dañen o violenten a los animales deben ser cancelados y su producción, realización y promoción debe ser absolutamente prohibida. Nos referimos a las peleas de gallos, palenques, peleas de perros, carreras de caballos, hipódromo o tauromaquia. Y aquí les tengo la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que se realiza en Inglaterra el 15 de octubre de 1978. Primero, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Segundo, todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos, violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Y todos tienen el derecho a la atención, a los cuidados y a la protección humana. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si la muerte es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Aquí adelante el artículo 9, los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados y transportados, sacrificados también sin causarles ni ansiedad ni dolor. El cuarto dice que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre es contraria a su derecho. El sexto dice: todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. El 7 dice: todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo o intensidad de trabajo y a una alimentación reparadora y al reposo. Al 8, la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales o cualquier otra forma de experimentación. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal y con la dignidad humana, deberíamos añadir. El artículo 11. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción de su hábitat, el ambiente natural, conducen al genocidio. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine, en la televisión o en las plazas, ¿no? A no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos del animal. Y finalmente, los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. Y como temas de reflexión, yo expongo estos correspondientes a la bioética, es decir, al entorno natural, a todos los temas de la preservación y conservación de los biosistemas, y por otra parte a la ética. La ética es una rama de la filosofía que se ubica entre la moral, es un estudio de la moral
y las reglas morales que puedan contar en cada sociedad y está, digamos, de alguna manera dependiente de la axiología, que son los principios que consideramos como fundamentales para la vida humana, como el principio del deber ser, digamos, ¿no? Entonces, la violencia es propia de personalidades esquizoides, pero lo que nos encontramos es lo que planteaba Hannah Arendt en un libro que escribió justamente a partir del juicio de uno de los verdugos nazis, Eichmann, donde se habla de la banalidad del mal. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, uno de ellos dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Bueno, ese es el caso, que parece que todo está permitido en términos de violencia y lo que constituye la perversidad, la crueldad, la maldad, se ha convertido en banal. ¿Por qué se hace? Porque se puede, ¿no? Y finalmente, de lo que se trata es justamente de impedir la impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Flor. Yo creo que son dos excelentes exposiciones y la verdad, yo tenía mucho tiempo que no la escuchaba y cada que la escucho, no quiero comentarla, pero yo, bueno, fui alumna de la maestra y realmente sus cátedras son así, o sea, nos hace reflexionar muchísimo. Creo que la parte filosófica es sumamente importante, ¿no? Muy importante para entender incluso esta cuestión económica. Yo creo que nos han dejado muchas provocaciones, ¿no? Desde la exposición de la profesora Hortensia en cuanto a la modificación de los artículos 3º, el 73, en sus diferentes párrafos, el artículo 4º, ¿no? Que haya avances, nos decía ella, en varios sentidos. En la Ciudad de México hay bastantes avances en términos de maltrato animal, pero bueno, este es un tema a nivel constitucional que generaría un marco para todo el país, ¿no? Está tipificado, ella nos decía, en el Código Penal Federal, en el artículo 419 bis, ¿no? Que la reforma pues va hacia un cambio de paradigma del antrocentrismo al biocentrismo y que pudiera pues aportar. También retoma elementos de la economía política, ¿no? Este tema de la superioridad del ser humano, esta cuestión del capitalismo industrial, esta relación de capital animal, temas estructurales, ¿no? Que los animales son insumos, mercancías, materias primas para desarrollar algunas otras actividades para el sustento de la vida humana. Y bueno, ella plantea los límites que pudiera tener esta iniciativa de reforma, como es el presupuesto, ¿no? Si no hay presupuesto, pues se quedaría ahí en letra muerta. Y la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Sería uno de los límites que pudiera decir. Y nos convoca a realizar acciones colectivas, ¿no? Como arropar la iniciativa, trabajar en temas de organización colectivas para poder impulsar pues estos temas, ¿no? Que yo creo que ya ahorita que reflexionamos con los puntos que nos plantea la doctora Flor Balboa, creo que efectivamente esta idea de que la violencia se ha naturalizado, que la violencia se ha instituido como un elemento en el cine, en las redes, en todos lados, pues nos ha ido diciendo, como decía la doctora, banales ante estos hechos, ¿no? Incluso de disfrute para algunos, ¿no? Y lo que decía, bueno, el tema estructural con el capitalismo, en particular, ella planteaba el modo de producción, pues que ya no es la reproducción del ser humano, ¿no? Todo es mercancía, todo se sacrifica en pos del capital, y pone en el centro pues todo el tema de violencia que es necesario en este sistema, porque es un sistema violento y que, al igual que las mujeres, los niños, las y los adultos mayores, pues los animales son población vulnerable, ¿no? Y son mucho más fácil controlarlos, meterlos a la circulación, ¿no? Y nos habla de este tema del fetiche, que creo que es muy importante, creo que es uno de los elementos
que plantea el poseedor de la riqueza, de la mercancía, del dinero, el culto, y hasta tenemos, ¿no? Esto de compras el perro y que tiene pedigrí, y que cuesta tanto, y entonces eso te da un posicionamiento social, ¿no? Entonces, pues sí, no nos interesa el animalito, nos interesa nuestro reconocimiento, esto que nos hablaba de la apariencia y lo que realmente se esconde detrás, ¿no? Yo creo que esto último con lo que termina, que yo la verdad es que no conocía, los derechos de los animales desde 1978, o sea, son cosas que se vienen haciendo, que están ahí, pero pareciera que no, por el mismo desarrollo, ciclo, fuerza que tiene el sistema de seguir acumulando, acumulando a costa de la muerte y el sacrificio de todos los seres vivos, ¿no? De la tierra viva como es, ¿no? Entonces, pues ahí nos dejan muchas reflexiones. Vamos a pasar a las preguntas para que nuestras ponentes puedan reflexionar junto con ustedes. No sé quién tiene preguntas. Adelante. ¿Quién tiene preguntas? Gracias, buenas tardes. Pregunto, en el entorno o en el ámbito económico, la ubicación de las reformas, de la reforma que se está aquí señalando, ¿qué efecto tiene en el ámbito económico y por qué este encuadramiento de esta reforma en particular en esas 20 reformas? Esas son mis preguntas iniciales. Ah, perdón. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sí, a lo mejor. Es que Bueno, justamente a mí me parece fundamental que dentro de la iniciativa de la presidencia exista una posibilidad de hablar del maltrato animal y de elevarla a rango constitucional, porque lo que yo decía al final respecto de la posibilidad de enfrentar la violencia, por supuesto no es solo la necesidad de trascender el plano de la impunidad, sino tendríamos que tratarla en términos de una reeducación de, de la población, en términos de, por ejemplo, en las primarias, poder crear estos esquemas cognitivos para que los niños pudiesen tener otras posibilidades eh, de pensamiento, de reflexión, que no fuesen las que se están ofertando en un sistema como el nuestro. Quiero compararlo con la sociedad china, donde los niños tienen prohibido jugar videojuegos, excepto en 3 horas a la semana, limitados solo a ese tiempo. Y por lo pronto ellos estudian a Confucio, que es un sabio importante de China, fundamental. De hecho, Sócrates, que es el filósofo de Grecia, tiene muchas de sus reflexiones concebidas como la ética socrática, que es fundamental como respeto al otro y respeto de sí mismo en la opción de comportarse con los demás justamente a partir de una salud, de un pensamiento saludable. Soy incapaz de herir a otro y prefiero sufrir una agresión que realizarla, porque finalmente la persona que me agrede puede estar enferma, pero yo estoy sano como para no atacar a nadie, porque la otra persona merece el mismo respeto que yo y me respeto tanto que soy incapaz de violentar a los demás. Bueno, esas serían las ideas entonces de que esta se pudiera imponer como una reforma importante. Es decir, si está elevada a rango constitucional, entonces la impunidad será menor. Y por otra parte, se visibilizará
la opción de poder aprender a respetar a los seres sintientes o a los animales como seres sintientes, ¿no? Pero justamente muchas gracias porque esa debió ser una, digamos, un vector fundamental para nuestra investigación. ¿Por qué tiene que formar parte de las 20 propuestas de la presidencia? Muchas gracias por la pregunta, porque así mejoraremos nuestra investigación. Gracias. Y solo quiero decir que, bueno, Gaby, como mi alumna, fue uno de mis proyectos más exitosos. Yo creo que tiene que ver también con el proyecto de Nación y les decía que está directamente relacionada, estoy buscando el documento ahora justo, con la Guía Ética para la Transformación de México. Y tiene que ver con también su idea de la sostenibilidad. O sea, si se acaban los animales ahora, digamos, lo que quiero decir es que sí forma parte porque venimos discutiendo medio ambiente, venimos discutiendo salarios, venimos discutiendo pensiones, venimos discutiendo todos esos temas, digamos, son necesarios, pero además son necesarios para generar un equilibrio social. Y creo que el tema del medio ambiente está en una crisis tan fuerte que es necesario meter este tipo de reformas. Porque lo que sí es importante de esta reforma, que trate también de decir que tiene sus límites, es que efectivamente tiene muchos avances del maltrato animal, pero también pone a rango constitucional el tema de las medidas contra las plagas, los riesgos sanitarios, no maltrato en los procesos de producción de carne o de ganadería, que es importante. Por eso yo hablaba de una fisura. Y creo que todas las reformas están tratando de fisurar algo. O sea, lo vimos en el Poder Judicial, lo vimos también en otras dos reformas, creo que en la penal, porque en la penal están viendo lo de los crímenes fiscales de cuello blanco. Creo que las reformas de Andrés tratan de fisurar algunas ideas que están en el centro, que se, digamos, se afianzaron con el neoliberalismo. Toda esta, por ejemplo, esta crisis de violencia, esta normalización y esta invisibilización de la violencia es propio también del neoliberalismo. Entonces, creo que también cumple esa también, y creo que también es una provocación a la discusión, porque de verdad hay mucha gente que todavía se pregunta por qué los animales pueden tener derechos, ¿no? Porque desde la visión del centro soy yo y soy superior como especie, pues todo lo demás se me hace como, pues está de más, están gastando dinero de más en esas reformas, el presupuesto no debería de ir ahí, etcétera, pero bueno, lo que tratamos es de ver que son seres humanos que sienten, pero además que evidentemente por vivir en esta tierra cohabitan con nosotros y merecen el mejor respeto, ¿no? No porque no hablen pueda cambiar esa condición. Bueno, es todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Chicos, algo que... Bueno, yo sí, pero bueno, estoy dando. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, les da pena. Bueno, en línea, pues no hay preguntas. Yo quería preguntar, a mí también me sorprendió esta iniciativa dentro de las 20, digo, ya ahorita ustedes lo reflexionan, pero aún así, creo que es importante reflexionar en torno a la parte de la prevención, ¿no? Porque si bien es cierto que en el marco de las leyes es importante, ¿no? Pero hemos visto que muchas veces la ley al final sirve para abrir espacios de formas o de modalidades de acumulación mucho más centralizadas, ¿no? Y a veces lo que creo que puede realmente dar un giro en la sociedad, pues es la base de la conciencia que se pueda generar. Y la educación, pues es muy importante lo que tú decías, ¿no? En las universidades, en las primarias, en las escuelas. Pero si seguimos sobre estos patrones en donde las escuelas, las universidades, la educación media superior, todo se piensa para generar o para que llegues al mercado laboral,
pues esta cultura de la no violencia no existe, ¿no? La cultura de la no violencia, pues bueno, con Gandhi fue espectacular, o sea, independizarse del imperio económico más importante en ese, ¿no? Que tenía, era propietario de casi medio mundo, ¿no? Pero lo que no se dice cuando se habla de Gandhi, pues es que él tenía una base que construyó, ¿no? De conciencia y de educación muy importante. Esto que tú dices, pues aunque te estén golpeando, o sea, tú no respondas, ¿no? Martin Luther King igual. Entonces tenemos que, aparte de estas iniciativas, sí es, yo creo que importante poner en el centro la educación, porque es una forma de prevención, de construir conciencia y de, a pesar, a veces en la facultad, bueno, cuando yo estudié hace mucho tiempo, eran estas discusiones entre la economía política y la economía positiva, ¿no? Y escuchábamos las dos versiones. Hoy a veces uno es que eso ya no existe, es que eso es mentira, que vivamos en el capitalismo, es que Marx ya está pasado de moda y yo creo que podemos tomar muchísimos elementos y entre ellos es este tema del humanismo, ¿no? La economía es una ciencia humana. Entonces, ustedes pensarían que este tema del maltrato ambiental, del medio ambiente, del derecho al agua, todos estos temas que creo que están enmarcados dentro de los derechos, porque es lo que estamos ahora vinculando en todos los espacios, el derecho humano, el derecho al agua, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho que tienen los animales, debería de ser acompañado por una fuerte reforma educativa que pudieran poner en el centro de nuevo el humanismo, ¿no? La pregunta es si ustedes creen que... Por supuesto. Claro. Sea el presupuesto que le puedan dedicar directo. Claro. Tenga que ser acompañado del... Por supuesto, porque fíjense, somos el primer país en Latinoamérica de maltrato animal y el tercero a nivel mundial. Es decir, la violencia se ha exacerbado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas verdaderamente radicales para poder enfrentar esta crisis social, que es muy grave. Es una crisis cultural porque surge, sí surge como elemento de la cosificación, surge como elemento del fetichismo, y entonces lo que se hace es partir de la idea de que lo importante es ganar dinero, ¿no? De ahí, digamos, la fortuna o la facilidad que tienen los narcotraficantes para actuar. Porque si se le rinde culto al dinero, entonces qué mejor que ganar dinero con toda facilidad, con suma facilidad. Entonces, ¿cómo educar a la población? Bueno, primero, claro, empezando con la niñez, pero siguiendo con la juventud. Y por supuesto, tratando de impedir que las redes digitales que están vehiculadas a la expansión de la violencia puedan continuar con ello. Por supuesto que una reforma educativa es fundamental y dentro de ella una serie de reglamentaciones para que esta enfermedad que se hace pública de satisfacerse con la violencia, de entretenerse con la violencia, sea definitivamente prohibida, ¿no? Yo creo que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, es una crucial, pero además amplia para abarcar varios espacios, lo que se requiere. Y sí necesitamos también mecanismos vinculantes, porque uno de los elementos del capitalismo es esta atomización, esta posibilidad de desligarse de la familia, de las amistades, etcétera. Mecanismos vinculantes donde todos nos sintamos, en todo caso, como elementos que pueden ser educados y que puedan educar al mismo tiempo. Esa sería mi idea.
Pues yo agregaría que creo que el impulso tendría que ser en la educación formal y en la educación no formal, que es muy importante, es decir, en reto, porque de lo que estamos hablando es un reto ético, social, es a lo que nos enfrentamos justamente en cambiar este paradigma, esta idea o esta invisibilización de la violencia, esta cotidianidad del maltrato. Creo que lo que requerimos es efectivamente empezar por los niños, etcétera, pero sí es todo un reto para los adultos, ¿no? Quitarnos del centro del pensamiento, de la construcción, o sea, tenemos que pensar a las otras especies como iguales, creo que es algo que nos toca a nuestras generaciones para poder empezar a permearlo en otras generaciones. Tenemos que dejar de pensar que somos el centro y que todos nos tienen, las demás especies están sometidas a nosotros. Y también ahí creo que lo otro es que cuando se piensa a los animales como sujeto de derecho, también tenemos que tener cuidado en no pensarlos desde otra vez, desde mis necesidades y de lo que yo creo que debería de tener como bienestar sin el estudio, la observación con cuidado de sus formas, de sus ecosistemas, de sus formas de reproducción, de sus formas de relacionarse, etcétera, etcétera. Creo que eso también es muy importante, no solamente es como darles el sujeto a derecho como desde una necesidad casi como de justicieros o héroes como seres humanos, no, sino darles su lugar, pero también saber y poderlos identificar desde su hábitat y sus propias necesidades, y no las que nosotros estamos transfiriendo otra vez. Entonces, yo le apostaría también a la educación no formal, creo que hay muchas posibilidades en la educación no formal, también creo que es importante mejorar las condiciones de la gente que se dedica al adiestramiento canino, creo que es muy importante porque son fuente de mucha crueldad animal también. Sé que es difícil, ahorita creo que un tema en la Ciudad de México es porque los van a empadronar y entonces hay mucha manifestación en contra. Igual también ya se manifestó la industria de eventos de toros, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos, vamos a tener esta afrenta, pero creo que con concientización dentro de las universidades, en las instituciones. O sea, este es un fracaso social, no solo de las escuelas, también de las familias, también del gobierno, de las políticas públicas que no se atiende a profundidad o no se genera esta conciencia o esta empatía. Entonces creo que a pesar de todo esto, hay muchas alternativas que se están haciendo, hay mucha gente que se está organizando en la defensa de los animales y creo que estamos listos para este reto ético y social. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a las ponentes. Creo que nos dejan muchas reflexiones. Les encargamos su ponencia durante el mes de mayo. Vamos a hacer un dossier, vamos a hacer una publicación para que no se quede aquí toda esta reflexión, estas jornadas de discusión. Los invitamos hoy a las 5 de la tarde con la reforma electoral. Es la clausura ya de las 16 jornadas de discusión que terminamos. Están cordialmente invitados. Va a haber un brindis, algo sencillito, pero están todos invitados. Espero que nos acompañen. Y muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Cerra la transmisión.